Hola amigos, es un gusto estar de nuevo. Bienvenidos a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de la innovación disruptiva, la creatividad radical y el pensamiento exponencial. Qué placer estar con ustedes por acá. Como saben, es un gusto para nosotros todas las semanas traerles un tema relevante sobre la innovación y cómo la tecnología está transformando las industrias. Y hoy queremos agregar a los episodios de Hacker Corporativo que no sean solo invitados, sino también empezar a identificar oportunidades de innovación para ustedes y que eso les ayude. Hola Percy, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de abrir un nuevo episodio, de hablar un poquito más de lo que está cambiando el mundo y cómo podemos nosotros ser parte de ese cambio y apoyarlo. Hoy vamos a hablar también de esa transformación que parece médica, pero en realidad está cambiando la banca, la educación, los seguros, el trabajo. Y lo rico es que no vamos a hablar de una nueva aplicación, eso ahorita les develamos qué es, pero tampoco vamos a hablar de tecnología que apareció el mes pasado, sino de un tema mucho más profundo, ¿verdad? Que es parte de cómo también la humanidad está alterando esa duración de su propia vida y detalles como estos. Entonces, bien interesante. Sí. Em, Algo muy importante, quiero hacer un paréntesis antes de empezar el episodio. Recuerden que hemos estado liberando muchísimo contenido en el canal de Rocket Innovation en YouTube. Ahí van a encontrar ustedes nuestros playlists, donde está el playlist de Rocket Histories, que ahí lo que analizamos son casos de negocio. Van a encontrar el caso de negocio de Amazon, de Apple, de SpaceX, de diferentes empresas, de cómo nacieron siendo una innovación o cómo se transformaron para ser organizaciones innovadoras, el caso de Lego. También tenemos el playlist, el canal de Rocket Kids, ¿verdad? Que está configurado con la seguridad de YouTube Kids para que también sus hijos o ustedes puedan ver con sus hijos y que sus hijos aprendan sobre biotecnología, inteligencia artificial, blockchain, metaverso, realidad aumentada y empezar a darles esa chispa de innovación a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y acabamos de liberar un nuevo canal también dentro de los playlists que es un canal específicamente para metodologías, donde ustedes van a aprender cómo utilizar, por ejemplo, integrar la inteligencia artificial al pensamiento del diseño, al Lean Startup e inclusive la metodología de Foresight. Entonces, tenemos muchísimo contenido y obviamente también van a encontrar ahí los episodios de Hacker Corporativo, que es parte de la propuesta de valor de Rocket Innovation. Nosotros no somos expertos en inteligencia artificial, somos expertos en humanos, diseñamos innovación para los humanos y generamos posibilidades significativas para todos. Dicho esto, vamos a empezar a hablar del episodio de hoy, longevidad, divino tesoro, ¿verdad? Sabemos que la inteligencia artificial y la tecnología en los últimos años ha estado transformando las industrias y que está bien, pero también se están dando otras transformaciones que son igual de significativas porque van a moldear un estilo de vida o inclusive van a moldear el modelo económico de muchos países, ¿verdad? Ya hemos visto en varias publicaciones en los medios el tema de la conversión de la pirámide poblacional, ¿verdad? El tema de que estamos por debajo de la tasa de sustitución a nivel económico en ya varios países. ¿Qué es la tasa de sustitución? Bueno, que se asume que una economía para tener un crecimiento orgánico debería estar sustituyendo los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que cada familia debería tener 2 niños en promedio. Esa es la tasa de sustitución y ha sido parte del modelo económico de los últimos 40 o 50 años. Eh, pero, ¿qué les parece si empezamos platicando de la Sí. industria de la longevidad? Ahora que mencionas esto, Aldo, yo creo que qué buen punto, porque parte de este episodio creo que tiene que hacernos entender que la mayoría de las instituciones que conocemos fueron diseñadas para una vida bastante corta, lineal, estudiar, trabajar, retirarse y al final de la vida desaparecer lentamente del radar económico sin que muchos lo noten, que eso es parte. Y yo creo que hoy una persona puede llegar perfectamente a los 60 años con muy buena salud, con mucha experiencia, con una buena capacidad de consumo y todavía le restan de 20 a 30 años más de vida. Entonces aquí no es solo cuánto vamos a vivir, sino qué vamos a hacer en todo ese tiempo adicional de vida que nos queda. Y ahí es donde yo creo que la próxima gran disrupción no es solamente la tecnología, sino es la cronología
de lo que nos queda también. Sí, y hay un elemento importante de esto, es no solo tiene que ver con empresas, o sea, entiendo el punto de entender que la longevidad va a transformar el desarrollo profesional de las personas, pero por ejemplo, hay grandes preguntas que los seres humanos nos vamos a empezar a hacer, ¿verdad? Se proyecta que para después del 2030 viene la nueva generación de vacunas que están no tanto enfocado en salud preventiva, ¿verdad? Sino más en salud reactiva, sino más bien en salud preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que son una generación de vacunas que están enfocadas más en extender la esperanza de vida de las personas, ¿verdad? Y creo que muchos de los cuestionamientos que, por ejemplo, yo me hago es, bueno, si los seres humanos vamos a llegar a vivir 150 años, ¿cómo transforma esto el concepto de la religión, ¿verdad? ¿Qué pasa si el ser humano logra la inmortalidad? La OMS en 2023 declaró la vejez como una enfermedad o lo metió en las listas de enfermedades, ¿verdad? Crónicas, la vejez de la piel, por ejemplo. Y ahora estamos viendo todas las tendencias de skincare que ya son muy maduras, pero la longevidad como tal se está transformando como industria, ¿verdad? Y creo que es un elemento importante ahí que tenemos que considerar y que nosotros como líderes de innovación tenemos que mapear. Porque muchas veces, y esto es un área de mejora que necesitamos tener en las empresas, es que asumimos que cuando analizamos tendencias solo se analizan tendencias económicas. Y eso es un error muy junior de cuando se hace foresight. Las tendencias tienen varios ejes. Está el eje, por ejemplo, el eje económico, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias económicas, las macrofuerzas económicas que están transformando el mundo? Está el eje tecnológico, cuáles son esas invenciones en etapa temprana que van a llegar a transformar cómo opera la sociedad desde la interacción tecnológica. Pero también, por ejemplo, están las tendencias regulatorias y legales, ¿verdad? Que son esos cambios impulsados por los gobiernos, las organizaciones, las ONGs, el sistema internacional, eh, que van a impactar las industrias, ¿verdad? Por ejemplo, hoy Europa está teniendo una gran discusión sobre la regulación de la IA y están obviamente las tendencias culturales y sociológicas y demográficas, ¿verdad? Que la tecnología muchas veces está ausente de las decisiones, ¿verdad? ¿Cuál quiero yo que sea mi estilo de vida y cómo va a ser ese estilo de vida? Y obviamente dentro de esas tendencias están los cambios de salud, porque la salud no solo es científica, la salud también es cultural, ¿verdad? Ahora que está de moda el cambio de la pirámide nutricional y obviamente que también el tema de sostenibilidad y la relación con el medio ambiente. Entonces quiero hacer ese paréntesis en este tema y quiero empezar con este que creo que es algo que mucha gente no sabe es que antes de 1910, antes de que apareciera la industria de las vacunas, la esperanza de vida de los humanos era de un promedio de 35 años, ¿verdad? Similar a la época del Imperio Romano, ¿verdad? Todo, podemos decirlo de la época de Jesús. Y hoy ya estamos por encima. A nivel global, sabemos que hay países como Costa Rica, las zonas azules, donde ya están por arriba, una esperanza de vida de arriba de 80, 85 años, pero ya la tasa de esperanza de vida de la población a nivel global está por arriba de los 73 años. Y eso cambia totalmente. No es lo mismo tener un proyecto de vida con una esperanza de vida de 35, 60, 75 años a un proyecto de vida con una tasa de esperanza de, por ejemplo, 100, 120 años. Totalmente de acuerdo. Y Aldo, ahora que hablas de esta esperanza, yo creo que hay que separar tres conceptos que muchos tendemos a confundir. Y vos los estás mencionando. Uno es esperanza de vida, ¿verdad? Ujú, ¿Qué es cuántos años puede vivir una persona en promedio, por ejemplo? O sea, bajo condiciones de mortalidad en un momento determinado. Dos, hay otro concepto que es importante, que es la longevidad como tal, que es cuál es esa extensión de vida. O sea, el hecho de que cada vez más personas alcanzan edades mucho más avanzadas y vos las ves bien, con salud, una persona normal, haciendo cosas normales, súper activa, ujú, 85 años, y uno dice, wow, o sea, se mantiene físicamente bien. Y hay un tercer concepto que me gusta a mí que es la longevidad, o longevidad, ay, pucha, me pegué, longevidad saludable, o sea, que le llaman el head span, que es ujú.
de todo esto que estamos hablando, de esos años, cómo vivir con verdad, con salud, autonomía, una buena economía, un cerebro funcional, que yo creo que estos tres conceptos se engloban y son también, y tienen diferentes fundamentales, o sea, porque simplemente no es que vivamos más años, y no quiero decir de Ujú. probablemente, en el sentido de que estoy en una cama ahí hasta los 110 años, o sea, desde los 75 estoy acostado en una cama terriblemente sin poder. Entonces, eso es importante, ven que, y aquí creo que me puse un poquito a investigar ahora que estamos hablando de este episodio, que vean este dato que saqué por aquí, textual, lo leo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2030 una de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. La población mundial de 60 años o más pasará aproximadamente de 1.000 millones en 2020 a 1.400 millones en 2030 y 2.100 millones en 2050. Y el grupo de Ujú. personas de 80 años o más se triplicará entre el 2020 y el 2050 hasta llegar a 426 millones. O sea, ¿a qué voy con esto? Analizando ese dato crudo, duro es, no es solo una ampliación del segmento, ¿verdad? Es una reconstrucción de lo que estabas mencionando de la pirámide poblacional. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando en toda esta vida moderna donde vamos a tener entonces que empezar a diseñar nuevos productos para esta población, considerar la vejez como una etapa corta también dependiente? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué se vuelve? Que la longevidad no solo crea más personas mayores, sino está creando una nueva economía. Y todavía es donde, y nueva economía, nuevas necesidades. O sea, estas personas también tienen una gran experiencia, pero están permitiendo tener una vida saludable en la cual pueden ejercer muchísimo valor. Y creo que es clave, ¿verdad? Es clave entenderlo desde este punto. Sí, y quiero complementar estos comentarios que diste. Es, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya está empezando a medir la esperanza de vida activa. No es lo mismo la esperanza de vida promedio, ¿verdad? Que, por ejemplo, una persona, no sé, a los 70 años quedó en cama y vivió 20 años hasta los 100 años postrada, ¿verdad? Y la esperanza de vida activa. Por lo que está apostando el mundo es por extender la esperanza de vida activa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano siga siendo independiente por arriba del promedio de la esperanza de vida. Y esta proyección que estás haciendo, es importante que esta proyección considera ceteris paribus, ¿verdad? Hoy la tecnología que Claro, tenemos, hoy el sistema de salud que tenemos, que no ha salido esa nueva generación de vacunas, ¿verdad? Todos los procesos experimentales de células, ¿verdad? Por ejemplo, todos los procesos experimentales que se están dando de células madre. Hace poco leí un artículo que estaban tratando, ayer ya salió un artículo que me gustó mucho, que es el tema de la próxima frontera de la inteligencia artificial, que es la programación del cuerpo, ¿verdad? Dentro de 20, 30 años, la inteligencia artificial va a programar las operaciones y las cirugías como las conocemos, van a desaparecer en un alto porcentaje, porque por ejemplo, si vos tenés un cáncer, ¿verdad? En el hígado, lo que van a hacer es que con inteligencia artificial biológica te van a reprogramar el hígado para que el hígado elimine esas células madre, esas células cancerosas, ¿verdad? O que el sistema inmunológico lo vamos a reprogramar para que identifique en etapa temprana esas células y las saque de tu cuerpo, las elimine o se las coma. Entonces, hay que considerar que se están dando transformaciones disruptivas que hoy están en etapa muy temprana, que no son macrofuerzas, pero que sí son señales. Recordemos que en Foresight están las señores, que son disrupciones pequeñas en etapa temprana, ¿verdad? Inteligencia artificial biológica, robótica humanoide, que es ensamblar, perdiste el brazo y te van a ensamblar el sistema nervioso, un brazo biónico, que están en etapa temprana, pero que conforme vaya pasando el tiempo, esas van a ir escalando, va a ir bajando el costo de producción y se va a ir dando. Entonces, creo que es algo importante. Hay que matizarlo, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con la industria de las proteínas? Hace 5 o 10 años dijeron, el futuro son las proteínas, ¿verdad? Y el año pasado el gobierno de Estados Unidos revirtió
la pirámide nutricional en Estados Unidos y dijo, la base tiene que ser la proteína. Y entonces ahora vamos al supermercado y todo dice proteína. No funciona así la creatividad. No funciona, es que la tendencia es proteína. Pongámosle que tenemos 10 gramos de proteína al empaque. ¿Qué hace la proteína en tu producto? ¿Qué resuelve? ¿Verdad? Y creo que eso hay que matizarlo porque no es lance una tarjeta de crédito para adultos mayores. Eso no es lo que estamos queriendo ver, ¿verdad? Porque eso es creatividad básica, eso ChatGPT gratuito te lo puede dar, sino que es que tenemos que profundizar en la evolución de los segmentos. Por ejemplo, hoy existen 5 o 6 generaciones, ¿verdad? Que va a ser parte de la transformación que vamos a vivir. Sí, ahora que dices esto, qué buen punto y quiero recalcar aquí. Me gusta pensar que pensamos en la longevidad como una forma en que tenemos que ser disruptores pensando en cómo hacemos para que la piel no se envejezca. ¿Cómo hacemos para que, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista como no más bien entendiendo que de alguna forma estamos expandiendo la cantidad de años que vamos a vivir y la calidad, pero no significa que no vamos a envejecer. Pero en este proceso, y voy a hablar de 60, 65 años de más, todo esto que sigue, las necesidades están cambiando. Y aquí es donde yo creo que se abre esa ventana de cuáles son las oportunidades económicas también que se tienen que estar desarrollando. Y sé Aldo, y aquí quiero que nos contes un poco, porque yo sé que vos en años atrás estuviste en México y en México estuviste también entendiendo este segmento, entendiendo oportunidades y tuviste la oportunidad de estar vinculado directamente en la creación de una startup que buscaba atacar, atacar y encontrar soluciones basadas en oportunidades que estaba viendo este segmento y que este segmento viene en crecimiento. Entonces, contanos un poco, Aldo, para contextualizar un poquito, porque la gente creo que a veces piensa en cómo no envejecer, no más bien en Mm. cómo crear necesidades alrededor de que el envejecimiento se va a dar con una mejor calidad de vida. Sí, bueno, hay que plantear que el hito de la industria de la longevidad es eliminar el envejecimiento, ¿verdad? O Total, sea, porque si planteamos, si planteamos la hipótesis de innovación desde cómo hacemos más lenta la longevidad, eso ya se atiende en la industria, o sea, sería incremental. exacto. El hito es cuestionar el paradigma. El paradigma es cómo yo más bien eh, entiendo la longevidad o la vejez desde una perspectiva. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en SCT y estábamos en los procesos de creatividad del ciclo menstrual, nosotros hablábamos mucho de cómo podríamos hacer para eliminar la menstruación sin que la mujer deje de ser fértil. Ese tipo de discusiones, ¿verdad? Que son preguntas profundas. Si yo digo, tenemos que innovar para ver cómo mi producto hace más lenta la vejez. Eso ya se viene trabajando en la industria del beauty care desde hace tiempo. Entonces, no necesariamente es nada más como mejora un poquito la vejez, sino que es como más bien la cuestiono radicalmente. Cuestionar la vejez como tal, ¿verdad? Y cuando lanzamos Kermi era una startup, llegaron unos emprendedores que nos dijeron, queremos hacer una alianza estratégica con ustedes. Ellos tenían una plataforma que era como un tipo Uber de limpieza. Y nos dijeron, queremos hacer una alianza con ustedes, tenemos tantos hogares, nos gustaría ver si podemos colocar los productos de ustedes a través de nuestro marketplace, no sé qué. Y entonces yo les dije, yo tengo un proyecto que lo tengo ahí en Parking Lot, eh, como dicen mis amigos colombianos, en H3, en Horizonte 3. Y les digo, "Y me gustaría testearlo con ustedes". Entonces diseñamos una plataforma que era el Uber de servicios de cuidado del adulto mayor. Cuando nosotros lanzamos la plataforma, nosotros asumimos que los adultos mayores por eso te digo este tema de cuestionar el concepto de vejez, asumimos que eran personas dependientes, pero encontramos, ya imagínate, hace ya 8 años, que un alto porcentaje de los adultos mayores en Ciudad de México eran adultos independientes y no era atractivo para ellos el producto,
¿verdad? No, es que yo no quiero que me cuiden, yo soy activo, ¿verdad? Y entonces eso innichó mucho, el pivote lo innichó mucho. Luego cambiamos a otros segmentos posoperatorios y demás. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces asumimos que damos por sentado que los adultos mayores son inactivos, son pasivos Exacto. y no son independientes, ¿verdad? Mi papá se pensionó hace 3, 4 años y mi papá sigue trabajando porque dice, si yo me quedo en la casa me muero. Y esta nueva generación cambia totalmente. Entonces, algo importante es que decir, tengo que entrar al mercado de la longevidad, no es sacar un producto que me ayude a dar un beneficio para la vejez, sino es más bien cómo cuestiono yo el concepto de vejez como tal, ¿verdad? ¿Cómo lo Sí. Ujú. deconstruyo para construir un nuevo concepto? Qué buen punto. Es que me quedé pensando porque mi mamá está en la misma posición. Se pensionó y yo creo que es más activa de ahora que se pensionó. Ahora hace un montón de deporte, ahora tiene otros negocios. Entonces, al final, qué interesante, cumplir 60 años no provoca que una persona se olvide mágicamente cómo usar una tarjeta de crédito o empiece a escuchar boleros ahí en la ventana, inspirándose todo el día sin hacer nada. Creo que yo no sé cuántos adultos mayores has visto, Aldo, pero los adultos mayores tienen la capacidad con su experiencia y a veces lo que no tenemos muchos es tiempo, pasamos demasiado apretados, que vos los ves y les das una tecnología a muchos y estás, ¿hace cuántos años no te comunicas, por ejemplo, con tu abuela por WhatsApp? Y tu abuela te manda Ujú, fotos, videos, te manda, mira esto, qué bueno, o sea, ujú, y uno dice, wow, o sea, las tecnologías, y lo que digo es, están sumamente activos buscando cómo generar. Yo nunca, y voy a dar este ejemplo, hace unos años, y a mí esto me sorprendió mucho, estoy hablando de, esto fue hace como, fue en una de las veces que fui tuve la oportunidad de ir a Disney, siempre me impactó muchísimo, esto fue como en un viaje hace 8 o 9 años, que en el parque principal de Disney en Orlando, ujú, vos veías un montón de adultos mayores de 80 años trabajando, tocando piano, haciendo actividades. Y tal vez desde el punto en Centroamérica, para mí esto fue muy impactante, porque yo decía, qué interesante, o sea, estas personas están con toda la vida por delante, con unas ganas, disfrutando el momento, son personas sumamente activas. Y tal vez yo decía esto no pasa en mi país. O sea, este concepto de ujú, independencia que lo acabas de decir vos en Kermy, de que el adulto mayor es independiente, de que no es que está ahí esperando que su familia lo cuide, más bien quiere seguir viviendo su independencia, seguir creando, seguir haciendo, y que la economía comience a abrirse a dar esas oportunidades pensando en que este hito se está dando. Ey, pero ¿qué pasa si no envejezco? De ahí. Y yo sé que oírme a la ciencia ficción, como cuando uno ve estas películas de Twilight, ¿verdad? ujú, Eh, tenés 170 años y sos una persona que se ve joven, pero, ujú, o sea, que entendiendo este hito, ¿qué debo construir y cuáles son las oportunidades que yo debería estar entonces empezando a cazar, y voy a decir capturar, para comenzar a transformarlas en estos nuevos servicios, productos y que sean esos vértices de innovación? ujú, sí, 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 sí. Yo creo que hay un elemento clave. Eh, la estimación global dice que, y ya lo mencionaste, para el 2050 vamos a tener casi 2 billones arriba de 2 millones de personas en esta edad, pero ese no es el gran reto, o sea, no es solo el gran reto de este segmento, sino también es la transformación generacional. Por ejemplo, y lo publiqué en LinkedIn, eh, vamos a llegar a competir con nuestros nietos por puestos de trabajo, ¿verdad? O sea, ¿cuál va a ser la transformación que vamos a tener? ¿Cómo cambia esto los fondos complementarios de pensiones, ¿verdad? El concepto de pensión, el concepto de herencia, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el concepto de herencia? Si yo voy a llegar a 120 años, no le puedo dejar a nadie nada porque necesito financiar mi estilo de vida con eso, ¿me explico? O sea, Totalmente. si yo llego a vivir 150 años, yo no le voy a dar un lote a nadie.
O sea, Lo o no peor, le Aldo, es voy que puede que te lo gastes. O sea, que lo necesito porque como no, tal vez no voy a generar tanto, pero generé toda mi vida más productiva. Tienes toda la Ujú. razón. Y ya hemos visto en varios países que el sistema de pensiones se está viendo presionado por la esperanza de vida activa, porque es que cada vez hay más personas, o sea, lo que quiero decir, para el sistema de pensiones no es negocio que la gente viva más de 100 años, Estoy de acuerdo. No están diseñados ¿verdad? para eso. No están diseñados Pero, para eso, pero qué interesante, están están diseñados para una brecha. diseñados. De hecho, acabo de leer, hace unas semanas leí un artículo del régimen de pensiones alemán que de hecho la semana pasada hicieron un recorte muy fuerte en las ayudas. Ellos tienen un que se llama programa de estilo de vida, algo así se llama. Y el sistema de pensiones alemán estaba para que un alemán se retirara a los 60 años y viviera en promedio entre 10 a 15 años con una pensión. Entonces, el sistema financiero, todos los cálculos financieros de rentabilidad de inversiones del sistema de pensión está en función de 15 años, no de 50 años. Ya, entonces, el modelo financiero cambia totalmente de la economía global. O sea, esto es lo increíble. Es que creo que hay que ajustar un dato que es la esperanza de vida, porque tal vez asumimos que la esperanza de vida se dice, es que la esperanza de vida es de 40 50 años. O sea, por ejemplo, hace 2 décadas era así. Pero no significa que a los 50 años te vas a morir, porque la esperanza de vida también está sacado con cuántos son los índices de muerte infantil. Entonces se promedia todo eso, pero hemos reducido muchísimo la muerte infantil. Entonces también se ha suspendido. Y vean que la Organización Mundial señalaba que desde su fundación, por ejemplo, la esperanza de vida aumentó de 43 a 73 años. Pero es lo que estás diciendo. No significa que te morís a los 73, que digamos te pensionas a los 60 años, 63 son 10 años, 73 te mueres, perfecto, todo funcionó con la pensión. No, no, no. O sea, puede llegar hasta los 90. O sea, mi abuela Aldo, llegó a los 105 años, por ejemplo, y vos la veías perfectamente bien, caminaba, bajaba gradas, hablaba, era 100% coherente. Más bien, se ponía a hablar con todos, sabía todo. Entonces yo digo, tenía una mente sumamente clara y vos la veías y ahí estaba. Claro, no sé, y aquí no voy a entrar en el episodio en este tema, pero era una señora de esas duras de campo, que trabajaba, que comía bien, que tenía 90 años, igual salía al campo a hacer las cosas que le tocaban hacer, o sea, y vos lo veías como parte de. Sí, sí, sí. O sea, es una transformación global. Ahora, con las proyecciones actuales, con lo que está pasando hoy con el mercado de longevidad, el mercado se proyecta que prácticamente se va a quintuplicar con un crecimiento compuesto anual de 9.3%, ¿verdad? Muy por encima de lo que están creciendo muchas categorías a nivel Sí. global, ¿verdad? Entonces es una gran oportunidad para las empresas, pero de nuevo, la innovación no está en cómo mejoro más mi producto o cómo le pongo más proteína para atender la población. La pregunta es cómo yo cuestiono. Lo que están haciendo los grandes disruptores de la longevidad no es mejorar un poquito más la vejez, es cómo entiendo la longevidad. Este cambio de paradigma de la OMS de decir, sí, la vejez, el envejecimiento es una enfermedad, el envejecimiento de la piel es una enfermedad de los órganos, ¿verdad? Hay órganos que no envejecen, ¿verdad? Que su deterioro es más por alimentación. Y de hecho, esta semana vi una nota de un medio español de que ya creo que era Castilla, si no me equivoco, donde ya hay un segmento de 1.500 personas arriba, que son 1.500 personas que están arriba de los 100 años y que son personas activas que viven independiente y que viven solos. Entonces, está habiendo un cambio totalmente del concepto de Silver Economy. No es el Silver Economy de los 90 y los 2000, donde hablábamos en marketing del Silver Economy, de, tengo que darle un buen plan de retiro a esta persona y Sí. salías con una campaña, con una persona con un tinte de canoso plateado, sino que hay toda una transformación, ¿verdad? Ya hoy ves en las maratones cada vez más personas de 60, 70 años haciendo una Sí. maratón o haciendo ciclismo de montaña. Entonces el concepto cambia totalmente.
Yo ahora que hablas hablemos un poco de datos económicos. Mira qué interesante. No es, y esto hay que aclarar, no es únicamente económicamente, cuando hablamos qué significa la economía de la longevidad, no es únicamente cuánto es el dinero invertido en medicina para envejecimiento, suplementos, biotecnología, o sea, que eso es lo que está pasando, es más bien cuánto es la cantidad de dinero que están generando las personas adultas mayores que consumen, que trabajan, que emprenden, que cuidan, que son inversionistas, o sea, todo esto. Y vean qué interesante, según un estudio de datos económicos de AARP y Economist Impact, se realizó el estudio en 76 economías que representan alrededor del 95% del PIB mundial, para que tengan una idea. Y se Ujú, calcula que las personas de 50 años o más están aportando aproximadamente entre 45 billones del PIB global en el 2020 y que se espera que para el 2050 esta contribución pueda superar los 118 billones de dólares. Ojo, aclaro, dije billones de dólares, ¿verdad? Son ujú. 45 billones de dólares, no son 45 millones, son, si lo ponemos o sea, es muchísimo dinero, o sea, y aquí es donde lo rico de esto es que es una gran fuerza. Y a lo que voy es que Suave, 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 economía... cortemos, suave, suave, cortemos Ajá. ahí, mae, porque ese número que está dando no cierra con el número que está en la diapositiva, que es 4.8. El de ¿Cuál es la 4.5 diferencia? al 2035. Claro, yo lo saqué al 2050. Ah, ok, ok, Por ok, eso ok, ok, por ok. eso no te cierra. Exacto, Ah, ok, mira cómo va para arriba, ¿verdad? Estamos hablando de ok. que lo que quiero dejar claro con esto es que el imagínense que para el 2030 esto podría respaldar casi un 35% del empleo mundial. O sea, estamos hablando que la economía de la longevidad en realidad es un segmento de mercado que ha venido creciendo, va a seguir creciendo. Y aquí el punto clave que yo pienso es que no es que nos está esperando para nacer, para entender que esto está pasando. Ya existe y lo que está haciendo es que está aumentando el mercado. Y aquí es donde lo que Ujú. está pasando es que las empresas no lo estamos midiendo y no nos estamos dando cuenta que es un mercado que de aquí estamos a qué, a 3 años de 2030, a 23 años, podría estar más que duplicado. Sí, y por ejemplo, esto pone en aprietos el modelo económico, inclusive del empleo, porque por ejemplo, la teoría económica dice, sí, que una empresa tiene un colaborador que en teoría va a trabajar cierto periodo de tiempo y las empresas tienen un grupo de personas que van a sustituir, un pool, ¿verdad? De personas que van a sustituir esos colaboradores cuando se vayan o se retiren. Ese es el modelo teórico lineal económico del empleo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa persona ya no se quiere pensionar o retirar y quiere seguir trabajando en esa empresa? Las personas jóvenes no van a tener acceso a las empresas. Y pongámosle otra variable, y pongámosle otra variable. Y el empleo que hacen, con el cual comienzan esos jóvenes, son empleos que hoy, o tareas que hoy hace la inteligencia artificial. Hacer presentaciones, hacer informes, hacer investigaciones, hacer logística. Por ejemplo, en marketing, todo marketero empieza haciendo la carpintería de las campañas. Y todos los que escuchan este podcast y son de marketing lo saben. ¿Qué hace la presentación de la campaña? ¿Qué llamar a la agencia para ver si los materiales están listos, los vistos buenos? Todo eso lo va a hacer los agentes. Entonces, la complejidad del concepto de longevidad no solo es hacer productos y servicios más que mejoren la vejez, es cómo va a haber un cambio estructural inclusive del concepto de empleo. Sí, ahora que dices esto, es que yo creo que las personas estamos confundiendo y lo digo así, o sea, por ejemplo, confundimos edad con incapacidad. Ujú, O sea, exacto. que pensamos que una persona mayor ya es incapaz. Celebramos que una persona de 25 años compre tecnología, pero asumimos que alguien de 65 no entiende una aplicación, por ejemplo. Y están cambiando esos paradigmas de que, porque así funcionaba. Entonces,
yo tengo una pregunta para vos, Aldo, y quiero que me parece esto. ¿Vos por qué crees, Aldo, que las empresas siguen obsesionadas entonces con la juventud? Cuando parte creciente el poder económico y la experiencia y el consumo está pasando en las generaciones mayores, no en las generaciones más jóvenes. Bueno, esa pregunta, la misma pregunta es cuestionable. Las empresas necesitan talento joven por un tema de desempeño profesional de las personas, ¿verdad? Pero también en las últimas décadas se le han dado responsabilidades a las generaciones que no les corresponden. Por ejemplo, Buen yo punto. recuerdo muy bien, man, voy a cumplir 45 años y yo he hecho marketing para los baby boomers, para los millennials y ahora para los centennials. Yo recuerdo cuando estaba el apogeo de los millennials, ¿verdad? Que estaban entrando al empleo, que estaban entrando al consumo y las empresas por marketing le vendían, no, ustedes van a ser los salvadores del mundo. Yo recuerdo a todas estas grandes firmas que decían el gran mercado de consumo, el mercado con mayor ingreso disponible en la historia de la humanidad. Y ahora resulta que un millennial, si calculamos el ingreso a valor presente de un millennial versus un baby boomer, el millennial a misma edad, a 40 años, tiene la mitad de lo que tiene el baby boomer. Es Un cierto. baby boomer a los 40 años tenía casa, 2 carros, finca, viaje, plan complementario de pensiones, pensiones, aguinaldo, ¿verdad? ¿Y qué pasó y si vos analizas los millennials, casa sí, 1 o 2 carros, ¿verdad? Tuvo que financiar su maestría porque los boomers estudiaron gratuitos, porque las universidades, el Estado empezó. Entonces, les hemos inflado las expectativas de las generaciones. ¿Qué pasó con los centennials? Va a ser la generación más inteligente del mundo, va a ser la generación que no va a usar Office, va a ser la generación que va a salvar al mundo del medio ambiente. No se puede, no puede, en Europa están regresando a vivir con sus papás porque no se pueden financiar un apartamento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ves el ingreso per cápita de una persona arriba de 60 años, es una persona económicamente con mayor poder adquisitivo que las generaciones posteriores a ellos, ¿verdad? Hoy vemos, por ejemplo, y esto va a ser un comentario muy incómodo, hoy vemos, por ejemplo, gerentes que ganan 1,5 millones. Hace 20 años ningún gerente a valor presente, ningún gerente hubiera aceptado un salario como esos a valor presente en esa Es época, ¿verdad? cierto. Entonces, eso es parte del concepto. Entonces, el marketing ha sobredimensionado las expectativas de los segmentos, ¿verdad? Bueno, hey, entremos a las industrias. Me gusta. ¿Cuáles son el mapa de oportunidades de esas 10 industrias? Yo creo que la ¿Con gran cuál quieres disrupción, empezar? yo creo que la gran disrupción es la educación. La gran Sí, disrupción de este momento, sí. y nadie lo quiere aceptar, es la educación. Está siendo hackeada por la IA, está siendo hackeada por la longevidad, está siendo hackeada por la digitalización, ¿verdad? Ayer veía un video de un filósofo que decía que el gran problema de la humanidad es que se está educando con contenido basura y cada vez somos más idiotas y tiene toda la razón. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Y Europa ya hizo la primera propuesta, las microactualizaciones. Bueno, hiciste una maestría en el 2020, esa maestría ya para el 2025 está obsoleta y para el 2030 ni siquiera. Sí. Entonces, vas a tener que regresar a las universidades a las microactualizaciones, ¿verdad? Yo te hago el cambio porque creo que es un concepto, hay que romper ese paradigma. Y tal vez lo estaba pensando así.
Imaginémonos que vivamos 80 años, tal vez 80, 85. O sea, lo estoy solo poniendo como para que nos... Entonces, y yo divido 80 para hacer números cerrados, porque si no, no nos dan después, o se nos complica mentalmente. Y si yo divido 80, yo pensaría que mi vida va a tener cuatro grandes partes. Eso estaba pensando, de cada 20 años. Y entonces, nos, el mundo nos vendió la idea, y es el paradigma que creo que hay que romper, de que en el primer cuarto, primera cuarta parte de tu vida, vas a ir a sacar un título, 20, 22 años, y que el estudio de ese título te va a resolver el resto de tu vida, lo cual yo creo que es insostenible. Entonces, ahí la educación está dejando de ser una etapa y se convierte más bien, creo yo, como en una infraestructura permanente. Más con Ujú. lo que hoy estamos viendo de las tecnologías, que no necesito, o sea, no es que voy a dejar de ir a una universidad, pero lo que quiero decir es, hay muchísima información y es muy fácil de consumir, no solo de accesar ya es un hecho, pero de consumirla, de entenderla, de que me llegue y que yo diga, la pueda masticar en mi cerebro. Entonces, yo creo que eso es un paradigma que tiene que cambiar en la educación, ¿verdad? Ya va a ser una Sí, infraestructura permanente, no es, y perdón, pero yo lo he visto hoy, hay personas que fueron a la U y tienen 60 años y no volvieron a estudiar nunca nada más. Y con eso resolvieron todo el resto de su vida y lo siguen resolviendo, pero hoy ya no está pasando, hoy está comenzando a cambiar. sí, claro, pero por ejemplo, imagínate una persona que fue, velo hoy, una persona que estudió en los 80 contabilidad, tiene los conceptos teóricos, pero los conceptos tácticos, los conceptos técnicos ahora de, ya el contador no tiene que aprender solo la teoría de hacer la contabilidad y hacer un balance, sino es cómo el contador utiliza la IA para hacer toda la parte administrativa de la contabilidad. Entonces, volvemos al concepto. Por ejemplo, soy un ingeniero, no sé, ¿qué te gusta? Una ingeniería Civil bio, o eléctrica, sí, sí, bio- biotecnología, pongamos biotecnología. me Y gusta. yo hace 10 años estudié ingeniería, biotecnología. ¿Qué va a pasar con la biotecnología en el mundo de la investigación cuántica, de las computadoras cuánticas, ¿verdad? ¿Verdad? El método y el fondo teórico tal vez se mantenga algunos rasgos, pero la implementación va a ser difícil, diferente, ¿verdad? Los médicos van a ser ingenieros en software dentro de 5 o 10 años. O sea, porque ellos lo que van a hacer es van a llegar, si hay que operar, en las operaciones que queden, ¿verdad? Eh, lo que tienen que saber es hablar con la IA, ¿verdad? Bueno, si Te no es pongo que un la IA... ejemplo Ujú, y les doy el ejemplo. El podcast anterior que estuvimos hablando de 5G, eh, el ejemplo perfecto para mí es ingeniero eléctrico, entiende de redes, de comunicación, de circuitos, de todo esto combinado hoy en telecomunicaciones. Viene el 5G, para que no hayan escuchado ese podcast, está bueno. Viene el 5G, de lo que estudió en la carrera, en su vida hablaron de 5G porque ni siquiera existía eso. ujú, Y ya dicen, ya no vas a cablear, ya no vas a hacer circuitos, ahora vas a hacer circuitos, pero va a hacer que se comuniquen eh, inalámbricamente. Lo que quiero decirte es, no te funciona nada, tenés la base, pero tenés que ujú. volver a adquirir un montón de nuevos conocimientos. Creo que esa es la velocidad con que el mundo se está viviendo y es uno de los paradigmas de la educación, ¿verdad? No quiero entrar en ese tema, esto se hace por no porque, pero las universidades también, hemos hablado también, el podcast de educación, creo que hay mucho material que deberían estar también escuchando para ampliar un poquito de temas. Sí, 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 tenemos mucho contenido en los episodios. Está el de 5G, el de educación, el de creatividad con Vinicio, que a mí me pareció clave. Pero, por ejemplo, en educación va a ser educación permanente, que es, vamos a tener que estar actualizando Sí. cada ciclo, ¿verdad? Cada periodo de ciclo, la banca. ¿Qué le vas a ofrecer vos a una persona de 80 años? Una tarjeta de crédito, ¿verdad? Le vas a ofrecer a una persona de 80 años un plan complementario de pensiones. O sea, ¿cuáles van a ser los productos
financieros para la población longeva activa, Exacto. ¿verdad? Bueno, yo no sé si lo has visto. Va una persona de 70 años a un banco, arriba de los 65, el banco le dice, aquí no le financiamos a una persona con más de 65 años. Y tampoco lo aseguran. No hay seguros. No, no hay forma de asegurarte porque es altísimo el riesgo, los seguros ya no. Ajá, sí. O sea, ¿cuál va a ser el concepto del seguro para para el 30% de la población que va a estar arriba de los 60 años y va a ser población activa? O sea, de nuevo, es lo que te decía. Si yo veo la longevidad desde cómo mejoro la vejez, no vas a innovar, no vas a sacar nada disruptivo. Tenés que hackear el concepto de vejez y hackear el portafolio actual de productos, porque los productos de ahora, seguros, no califican. O sea, así de sencillo, no califican para un seguro, pero resulta ser que la persona ha sido muy sana, tiene 70 años y tiene que operarse con fondos de ella propios, porque después de los 60, y le está pasando a mi mamá tiene que hacerse ahora un trasplante de rodilla y tiene que sacarlo de su efectivo, porque desde hace 6 años las aseguradoras le niegan un seguro. ¿Verdad? Y mi mamá es una Imagínate. persona activa, mamá es una persona que va constantemente a cursos de su carrera, natación, le encanta viajar. Y entonces eso, creo que otro paradigma, creo que va a ser el turismo, pues es muy entendible, ¿verdad? Lo que va a pasar, estamos viendo cada vez más personas en turismo deportivo y demás, el concepto como tal, pero nutrición, yo creo que nutrición va a ser una gran disrupción, que es, si entiendo el concepto de vejez desde la curación de la vejez, no del mejoramiento de la vejez, creo que hay un gran potencial a nivel de la transformación de la nutrición. Claro, porque imagínate que y cuando hablamos de nutrición, dejémonos de, no es sabor, no es, ¿verdad? Pérdida de peso, no, no, estamos hablando de Mm, alimentación personalizada. Imagínate una exacto. salud metabólica de forma correcta donde te permita mantener la musculatura, porque obviamente voy haciendo menos ejercicios a mayor edad de mi vida, cuando no es parte de, ¿verdad? Alimentos asociados a la capacidad funcional que tenga, o sea, cómo se van adaptando a lo que hago. ¿Por qué lo digo? Porque entonces deja solo la alimentación, está dejando solo pensarse en Mm, calorías, sabor y empieza a competir por funcionalidad también, que es, esa no solamente es consumir energía, sino también cómo estoy protegiendo mi capacidad futura también. O sea, se vuelve otro tema que es parte de lo que no se está viendo. sí, 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 sí. Y yo creo que la industria que va a florecer, que es esa que está ahí, que pusimos ahí, este material para un comercial. Para todas aquellas personas que escuchan Hacker Corporativo, si no son parte de la comunidad de Hacker Corporativo que está en WhatsApp, me pueden escribir y los agregamos ahí. También lo vamos a dejar en los comentarios en la descripción del episodio. Esta presentación se la vamos a compartir únicamente a las personas que son parte de la comunidad de Hacker Corporativo. Siempre lo hacemos, compartimos el episodio y compartimos el material cuando usamos material. Entonces, son parte de los beneficios de estar en la comunidad, además de los libros del mes y demás. Somos más de 120 ejecutivos que estamos en esa comunidad con los cuales compartimos ideas, libros, artículos, comentarios, para que no se lo pierdan. Dejando atrás ese comercial de la comunidad, la tecnología, la H-Tech, que es tecnología aplicada a la edad, ¿verdad? Y yo creo que Elon Musk va por aquí, que es cómo reprogramo yo el cuerpo utilizando tecnología. Esto que hablaba de la inteligencia artificial orgánica, ¿verdad? ¿Cómo utilizo el código? El cuerpo es código, el ADN es código, ¿verdad? La secuencia de nuestro ADN es código. Es que los ingenieros en sistemas, perdón, y yo sé que se van a ofender, no son los gurús de los gurús. Ya desde hace miles de años, la naturaleza había programado todo ser viviente a través de su código genético. El concepto de código ya venía. El ADN es programación. Y si nosotros podemos programar un elemento muerto como una computadora, vamos a llegar a programar un elemento vivo como el código de nuestro ADN, ¿verdad? De las secuencias. Entonces, el gran hito, yo creo que el gran boom de la nueva tecnología
va a ser la tecnología aplicada a la edad, que es, ok, ¿cómo yo entiendo? Voy a entender el sistema digestivo de una persona de arriba de 100 años, voy a meterle nanochips y que me digan, bueno, cómo está procesando el nivel de, y empezar a descubrir. Creo que va a haber un renacimiento de la ciencia a través de estos segmentos. Imagínate que yo creo que ahora que hablas esto de cómo hasta va a cambiar mi organismo basado en esta ciencia, Claro, vamos a estar más conectados a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque hoy en día, y lo digo, imagínense que me tengan que cambiar un órgano, pero está diseñado con nanotecnología y obviamente, y ese órgano tiene hasta se puede saber tecnológicamente cómo está funcionando. Hoy en día yo sé que muchos nos hacemos exámenes, pero no sabemos qué está pasando. O sea, a pesar de que nos tenemos los medicamentos, y yo creo que eso es valiosísimo, tener autocontrol hasta de la tecnología me permite, está funcionando bien tu riñón, tu sí, hígado, claro. cómo está. O sea, y nos va a poder llevar a tener todavía una mejor autonomía de control de nuestra salud como tal. Y lo cual me parece más allá, y voy a decir esto porque es más allá de si la tecnología me va a recordar si me tengo que tomar la pastilla o no me la tengo que tomar, que Ujú, no es eso. sí. Sí, y como saben, y lo dijimos al inicio del episodio, nosotros diseñamos para personas, pero no está de más que la inteligencia artificial va a ser central en el desarrollo de la industria de la longevidad. Obviamente los agentes personales, el monitoreo continuo, que es lo que estaba diciendo Percy, la medicina preventiva, ¿verdad? Va a estar Sí. asociada y acelerada por la inteligencia artificial, asistentes financieros, algo tan básico, pero la automatización del cuidado y desde un enfoque preventivo como tal. Creo que algo importante, Percy, es de cara a innovar para la industria de la longevidad es, y lo dijimos, desprendernos del concepto tradicional de longevidad, ¿verdad? Y lo dijiste muy bien, ver al ser humano como un activo que se deprecia, ¿verdad? Y que pierde valor, y eso cambia totalmente. Diseñar productos predominantemente para jóvenes, ese paradigma hay que dejarlo atrás, ¿verdad? Este concepto de que el marketing es solo para jóvenes o para generaciones jóvenes, eso ya tiene que quedar atrás. Sistemas de pensiones y talento y capacitación obsoletos, ¿verdad? Toda la transformación pedagógica, inclusive el entendimiento de cómo piensa una persona arriba de 70 años. Nosotros no sabemos cómo piensa una persona de 70 años. Son personas que han visto cambios, disrupciones, décadas y que tienen una percepción de la realidad totalmente diferente. Lo que dicen, ¿verdad? Cuando uno les dice algo, ah, yo no como cuento, ¿verdad? Ese típico. Y entender un nuevo concepto, entender la economía del cuidado, pero también Sí. las soluciones centradas en la autonomía que hemos platicado y la prevención y la biometría, que hablabas ahora, que es de este concepto de cómo entiendo cómo funciona el cuerpo, ¿verdad? Y cómo puedo desarrollar soluciones innovadoras y disruptivas a través de ese entendimiento Ah, y ese hackeo del concepto de la vejez, que es lo más importante. sí. Hay algo aquí interesante que me gusta pensar ahora que hablaste de la inteligencia artificial y yo creo que la inteligencia artificial va a lograr que se haga escalable Ujú. todo este cambio en la pirámide. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tengamos 2.100 millones de personas mayores de 60 no vamos a tener los suficientes médicos, asesores, entrenadores, cuidadores, planificadores financieros, por ejemplo, para poder acompañar a cada una de esas personas. Pero la inteligencia artificial puede ser ahí una herramienta muy poderosa para poder dar un servicio hecho a la medida, por ejemplo, a tanta cantidad de masa que está llegando ahí. Sí, y que también esta nueva generación longeva ya le perdió el miedo a la tecnología, ¿verdad? Hay gente que va a Sí, querer seguir, va a seguir sí, queriendo ir al banco, a la sucursal presencial, pero ya muchos de ellos ya le perdieron el miedo a la tecnología y inclusive hablando con ellos nos decían, ya estas disrupciones ya las he visto muchas veces, ¿verdad? Y es parte del proceso que tenemos que considerar. El playbook para Latinoamérica, ¿cuál va a ser? Concepto de autonomía, entender la autonomía dentro de la vejez, la formación continua, ¿verdad? Entender ese concepto, los hogares inteligentes, cómo se va a transformar el rediseño del hogar, cómo va a ser ese concepto de hogar, que es hogar para una persona de 70 años que lo que quiere es viajar, por ejemplo. No, no, yo ya estuve muy metido en la casa,
Salía del trabajo de 8 a 5 y llegaba a meterme en la casa. Yo ahora lo que quiero es disfrutar y viajar. Se transforma el concepto de hogar como tal y los hogares inteligentes, cómo la tecnología hace un hogar inteligente y yo puedo monitorear y obviamente plataformas digitales que van a ser parte de ese boom, ¿verdad? Del concepto de innovación que estamos viendo. Y como todos, o sea, América Latina no solo está envejeciendo, que pienso mucho en América, está envejeciendo en una velocidad superior a muchos otros lugares, que eso es importante. Entonces, se nos está viniendo encima todo esto, que es una ventaja, y que es una ventaja y una oportunidad. O sea, esto no es un fenómeno lejano, pasa ya en Japón, está pasando en Europa hace años. En Europa Ujú, ya nos llevan ventaja, ya conocen, ya entienden. Grandes de los problemas es que las poblaciones mayores, por ejemplo, y digo esto, tengo unos amigos holandeses, 75 años, solo para que tengan una idea, 75 años, toda la vida en Holanda, se jubilan, vos los ves físicamente y dices, estos son como de 55 años. O ujú. sea, venden su casa en Holanda, se deshacen de todo y se compran una villa en España y en Sevilla para volver a comenzar una nueva vida completamente. Volver a ver qué Sí, van a hacer ahora en su nueva. Y yo digo, pero dejaste tu vida atrás, estás volviendo a empezar todo eso a los 75 años. Totalmente, quiero, o sea, nos vamos a poner a remodelar, a hacer, quiero ver qué me hago aquí, qué negocio me hago. Sí, es una nueva vida, quiero volver a empezar de nuevo a los 75 sí. años, pero los ves y se siente como. Entonces, el concepto está cambiando, en Europa van mucho más adelantados, pero es parte. Y cierro con no un dato, pero sí un highlight de un artículo que leí hace unas semanas que se está disparando el divorcio arriba de los 50 años por un concepto importante que es el concepto de la segunda edad, ¿verdad? Y se está disparando en mercados como Estados Unidos, como Europa, ¿verdad? Entonces también, ¿cuál va a ser el concepto de matrimonio en un escenario longevo de 100, 150 años, ¿verdad? Es parte de las discusiones que tenemos que tener en nuestras industrias. Incorporen la longevidad como segmento estratégico dentro del foresight de su estrategia. Sabemos que muchos de ustedes ya están empezando los procesos estratégicos al 2027. Las tendencias no solo son un nice to have para abrir la presentación del plan estratégico, las tendencias nos tienen que llevar a escenarios, a combinaciones creativas de escenarios posibles para innovar. No es, es que la tendencia es la tendencia es proteína, lancemos un producto que diga cuánta proteína tiene. No, no, exijámosle más al algoritmo humano para poder crecer e innovar en las organizaciones. Cierro entendiendo ahora que dices esto, es que me encantaría hacer nada más la longevidad no agrega únicamente años de vida, agrega en realidad décadas de economía, de oportunidades que podemos comenzar a convertir en esas soluciones para esta nueva, para este nuevo, no, para este segmento que ya existe, pero está creciendo de forma acelerada y que tiene una ventaja, tiene alto potencial económico en realidad. Porque al final, es todo este segmento, como lo has dicho Aldo, y me encanta, está cambiando hasta la forma en que las herencias se van a dar, porque ya no voy a heredar a mis hijos a los 30 años, los voy a heredar a los 60, 65, porque voy a vivir con todo lo que tengo hasta donde llegue y después se los dejo. Tal vez tengan hasta 70 mis hijos. Así es. Cierro. Y muy bien. Y quiero con este comentario de Percy a invitarlos a que le den suscribirse a Hacker Corporativo Podcast, tanto en YouTube como en Spotify, y comentar también. Ayúdennos a hackear el algoritmo para que aparezca en más ejecutivos, en búsquedas de más ejecutivos y ejecutivas en Latinoamérica y que podamos seguir creciendo la comunidad. Nuestro propósito no es ser gurús ni los dueños de la verdad en innovación e inteligencia artificial. Nuestro propósito es que ustedes logren sus objetivos personales y profesionales a través de innovación. Ese es nuestro verdadero objetivo. Un fuerte abrazo y nos vemos. Chao, Percy. Que esté muy bien.